Ok. Para empezar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos sabemos que hay diferentes tipos de oración? Los que estuvimos en la escuela, la voz del maestro, recordamos que está, por ejemplo, la oración de agradecimiento, de acción de gracia. Está la oración de intercesión, la oración de atar y desatar, entre muchas. Y también aprendimos que según el enfoque o quizás la manera, el tono que usemos a la hora de orar, hay oraciones que suelen ser más largas que otras, hay oraciones cortas, hay oraciones en el espíritu, oraciones audaces con más autoridad, y que cada tipo de estas oraciones que mencionábamos puede tener un tono específico. Por ejemplo, las oraciones de intercesión pueden ser en el espíritu, las oraciones de agradecimiento suelen ser oraciones más largas. ¿Por qué? Porque le estamos agradeciendo a Dios todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y Dios ha sido bueno, amén. Así que son oraciones de minutos y horas en las que estamos ahí metidos con Él, agradeciéndole lo que ha hecho en nuestra vida. Y esto lo digo como para establecer un fundamento, porque el día de hoy quiero hablar de la oración, del poder de la oración, y de ahí el título de este mensaje, el poder de la oración. Pero quiero que nos enfoquemos principalmente en las oraciones audaces y las oraciones cortas. ¿Estamos listos? Me gustaría que me acompañen a Josué capítulo 6. Y esto que vamos a estar leyendo es la historia de los muros de Jericó. Es una historia muy popular que todos conocemos, que a todos nos gusta, por lo menos en lo personal. Es una historia que me apasiona. Y en este periodo histórico en el que se desarrolla, el pueblo de Dios estaba en un periodo transitorio, estaban en un proceso, ellos estaban dejando ya de ser un pueblo nómada y ya estaban entrando a ser poseedores de tierra. Ya Dios estaba a punto de cumplir su promesa de la tierra prometida. Y es una historia poderosísima y no hay casualidades en la Biblia. No es casualidad que esta historia tan poderosa se encuentre en un libro tan poderoso como el libro de Josué. En lo personal es uno de mis libros favoritos porque siempre he dicho que no es un libro para cobardes. El libro de Josué no es un libro para cobardes, es un libro que habla de toma de posesión, es un libro de poder, de conquista. Y así como les digo esto, me recuerdo que hace como 2-3 semanas mi hermano menor me manda un video de TikTok, y no todo en TikTok es malo. Un predicador en TikTok dice que algo que todos sabemos, que Jesús está a lo largo de toda la Biblia. Pero este hombre va un paso más allá y él dice que todas las historias del Antiguo Testamento hablan del Evangelio de Jesús. Y no quisiera entrar en detalles, pero también este hombre dice que cada libro del Antiguo Testamento tiene un equivalente en el Nuevo Testamento. El equivalente al libro de Josué en el Nuevo Testamento sería el libro de Efesios. ¿Y por qué? Porque ambos son libros de cumplimiento, ambos son libros de toma de posesión, y estos son cosas que requieren coraje. En Josué estamos recibiendo cosas materiales, estamos heredando tierra, estamos heredando posesiones, mientras que en el libro de Efesios estamos recibiendo, heredando vida y vida en abundancia, como dice la palabra. Así que yo los exhorto, mis hermanos, a que dediquen un tiempo a estudiar estos dos libros, teniendo en cuenta este paralelismo, y verán cómo Dios les puede mostrar cosas nuevas a través de esta interpretación que hacía este hombre. Pero bueno, volviendo al mensaje, quiero contarles una historia el día de hoy que es una historia poco conocida, que no se encuentra en la Biblia, y les digo por qué. Es una historia que toma lugar en el siglo I antes de Cristo. Como todos sabemos, este es el siglo que cae dentro de esos 400 años de silencio, donde ya no habían los profetas, no estaba la voz de los profetas y no estaban recibiendo palabra de Dios el pueblo, ¿no? Entonces, esta historia toma lugar en esos momentos. Es una historia verídica, por cierto. Es tan real para el pueblo judío que ellos enseñan esta historia en sus sinagogas. Ellos tienen documentación escrita que confirman la veracidad de esta historia. Es la historia de un hombre que pasa a ser conocido como el hacedor de círculos, the circle maker.
lo pueden buscar en el internet, es una historia fabulosa. Y esto acontece, ya les dije, en el siglo número 1 antes de Cristo. Y había una gran sequía en Israel en aquellos tiempos. Había una gran sequía y debido a esta sequía estaba muriendo el ganado, la tierra no estaba produciendo fruto de la misma manera. Entonces el pueblo entra en desesperación y necesitaban un líder, no tenían un líder. Necesitaban a alguien que orara por ellos para que hiciera llover. Entonces ellos acuden a este hombre que vivía a las afueras de la ciudad. Su nombre era Oni, o Joni sería en inglés porque tiene una H al principio. Y ellos acuden a este hombre, un hombre que era conocido por tener una estrecha relación con Dios, por tener una oración poderosísima. Y le dicen que si no oraba por ellos, una generación entera iba a morir, estaban a punto de morir si no recibían lluvia, agua en cuestión de unos días. Entonces, al decirle esto, ellos a este hombre, esta fue su respuesta: sí, lo haré. Levantaré oración al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuenta la historia que nada más que él dijo esto, sale fuera de su casa y tenía una vara como para apoyarse y con su vara la pone en el suelo y empieza a hacer un círculo. Empieza a hacer un círculo, se pone dentro de este círculo, se tira de rodillas, levanta sus manos al cielo y dice estas palabras con gran autoridad: juro delante de tu gran nombre que no me moveré de este círculo hasta que hayas demostrado misericordia, oh Dios, sobre tus hijos. Dice que los que estaban ahí presentes se estremecieron al escuchar a este hombre decir estas palabras. Y personalmente, si yo hubiera estado ahí, quizás hubiera actuado igual, porque no es todos los días que estamos acostumbrados a oír una persona decir: de aquí no me muevo, Señor, hasta que no me bendigas. Entonces, así como este hombre dijo estas palabras, dice la historia que empieza a caer como un leve rocío del cielo y que la gente hacía mucho tiempo no veía llover y entonces la gente se emocionó, pero este hombre no estaba satisfecho. Así que aún en aquella posición en la que él estaba, levanta su oración una segunda vez y dijo: no he orado por este tipo de lluvia, sino por lluvia que llene todo valle, toda cisterna, toda caverna, oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y en el momento que él dice esto, según está escrito en los libros, aquel rocío desapareció y empezó a caer un agua torrencial. Dicen, la descripción que dan era que las gotas de lluvia eran como del tamaño de un huevo. Y la gente eventualmente sintió miedo de lo que iba a pasar. Pensaron que se iba a inundar y empezaron a correr hacia el punto más alto de la ciudad, que en aquellos tiempos era el templo. Y entonces, al ver esto, por tercera vez, Oni levanta su oración y dice: tampoco por este tipo de lluvia he orado, oh Dios, sino por la lluvia de tu favor, tu bendición y tu gracia sobre tu pueblo. Y así como él dice esto, aquella lluvia torrencial cesa y empieza a caer una lluvia más pausada, más normal. Y llovió por unos días, cuenta la historia, y gracias a la oración audaz que hizo este hombre, se salvó una generación entera, la generación antes del nacimiento de Jesús. Y les digo esta historia porque el Señor me mostraba que hay un solo principio que Él quiere que aprendamos de esta historia, y es que Dios honra, las oraciones audaces, honran a Dios y Dios honra a las oraciones audaces. Dios quiere que oremos oraciones, que no oremos oraciones débiles, que no oremos oraciones como para salir del paso, como para quedar bien con Dios. Dios quiere que le demos un reto. Dios quiere que empecemos a orar de nuevo para que Él abra el mar rojo, para que descienda fuego del cielo como hizo el profeta Elías, o que nos paremos como Josué y cuando le apunta al sol y le dice: detente. Y ciertamente le digo que cualquier oración audaz que nosotros hagamos, Dios la contestará siempre y cuando esa oración de nosotros se alinee al plan y al propósito de Dios aquí en la tierra. Una oración audaz es una profecía para nuestro futuro. El único futuro que nosotros y que nuestras familias tienen son nuestras oraciones de hoy. ¿Por qué? Porque una oración audaz no se enfoca en la situación o en el contexto en el que tú estás. Una oración audaz se enfoca simplemente en Dios.
simplemente sin importar cuál sea tu situación, sea que estés enfermo, pero tú dices, Dios mío, te agradezco porque estoy sano, Dios honra lo que tú estás declarando sobre tu vida en ese momento. ¿Por qué? Porque tu sanidad ya fue comprada en la cruz del Calvario. O quizás cuando tú no tienes una buena relación con tu hijo, o tu hijo quizás está en el mundo, pero tú te paras y dices, Dios mío, yo sé que la situación es muy contraria a lo que mis ojos están viendo, pero Dios mío, te agradezco porque yo sé que mi hijo regresará a tu camino. Dios mío, te agradezco porque yo sé que tu plan y tu diseño para mi vida es que yo y mi casa te sirvamos a ti. Así que por eso es que les digo que una oración audaz es profecía para nuestro futuro. Es hora, mis hermanos, de que empecemos a hacer círculos de oración, así como hizo este hombre. Que empecemos a hacer círculos de oración y que metamos en esos círculos a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, a nuestras finanzas, que metamos en esos círculos todo lo que Dios nos ha regalado. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de cambio, ciertamente son los tiempos del fin y hoy más que nunca tenemos que estar aferrados a su palabra, tenemos que estar aferrados a Él a través de nuestras oraciones. Volviendo a la historia de Josué 6 que mencionaba, hay algo curioso en esta historia y es que de Egipto, en el éxodo de Egipto, salen 2,5 millones de personas y como todos conocemos, solo 2 de esos 2,5 millones entraron a la tierra prometida. Eran Josué y Caleb. Debido a la desobediencia, a la incredulidad. Pero a donde voy con esto es que de todas las personas que estaban a punto de enfrentarse ahora mismo a la ciudad de Jericó, ellos nunca antes habían visto una ciudad fortificada, nunca habían visto una ciudad amurallada. O sea, que en su corta historia, ellos no tenían un punto de referencia para decir, ok, a esto que nos estamos enfrentando, podemos atacarlo de esta manera. O a esto que nos estamos enfrentando, ya Dios una vez lo hizo, tenemos que hacer esto, tenemos que orar de esta manera para que Él lo haga. No tenían un punto de referencia. Pero sin embargo, su líder, Josué, en ese momento, decide entrar en oración y pedir la guianza de Dios. Y Dios le da uno de los mandamientos más raros que vamos a ver en toda la Biblia. Le dice, vamos a Josué 6:3, y este es el mandamiento de Dios. Le dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esta historia es una de las historias favoritas de esas personas, de los ateos y de los incrédulos que les gusta negar la veracidad del relato bíblico. Ellos dicen que es imposible que esta gente pudiera haber derrumbado estos muros sin la ayuda de quizás una tecnología que en aquellos tiempos no existía. Y ellos dicen que se necesitaba tecnología para poder generar un campo electromagnético alrededor de los muros para que tan solo la puerta de la ciudad cayera. Ellos dicen que era totalmente imposible. Yo les digo, yo no necesito saber cómo Dios lo hizo. Yo solo necesito creer de que Dios lo hizo. Y de que así como lo hizo por su pueblo, Dios lo hace por mí hoy en día. Yo les digo, muchos de nosotros estamos como está el pueblo, como estaba el pueblo en ese momento. Muchos de nosotros sabemos y entendemos de parte de Dios que nuestro propósito, el plan de Él para nuestra vida está detrás de ese muro. Y estamos rodeando esos muros. Pero Dios quiere que hagamos círculos, como hizo el pueblo, que rodeó esa situación, rodeó ese problema. Dios quiere que hagamos círculos alrededor de esa situación y de ese problema que está enfrente de nosotros y que nos está frenando de llegar a ese propósito que Él tiene para nuestras vidas.
Y mis hermanos, si nosotros hacemos esto, si nosotros cumplimos este mandamiento de rodear ese problema y orar acerca de esto, Dios derribará los muros como hizo en el Antiguo Testamento. Jericó era y es actualmente la ciudad más baja que ha existido. Geográficamente hablando, Jericó estaba 600 pies bajo el nivel del mar. Es la ciudad más baja que ha existido. Y aún ahí Dios escuchó a su pueblo. Aún ahí Dios escuchó la oración del pueblo y Dios respondió y derribó los muros. Eso me dice a mí que cuando yo estoy en el punto más bajo, cuando ya yo no puedo soportar más, cuando estoy rodeado de opresión, cuando estoy rodeado de cosas contrarias en mi vida, y yo levanto mi oración, Dios me escucha y Dios responde mi oración y me bendice. Y Dios, tenemos que entender que las bendiciones requieren oración. Las bendiciones requieren acción. Dios no pone las bendiciones en nuestra boca como si fuéramos pajaritos en el nido. No, Dios pone las bendiciones a nuestro alcance. Nosotros tenemos que estirarnos y alcanzar esa bendición que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, si miramos en el Antiguo Testamento, el maná no le caía en la boca a nadie en el pueblo. Le caía en las afueras de sus tiendas y ellos tenían que salir un poquito de su comodidad y recogerlo. Así que eso es lo que Dios quiere que entendamos hoy en día, que necesitamos estirarnos y alcanzar nuestras bendiciones. ¿Con qué? Con nuestra fe, con nuestra oración. Porque los músculos hay que ejercitarlos, hay que estirarlos. Así que cuando dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, mejor dicho, danos hoy el estiramiento, el ejercicio nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque necesitamos ejercitar esta fe y nuestras oraciones. Uno de los mayores errores que cometemos en nuestra vida cristiana es pensar que somos diferentes a estos hombres que menciona la Biblia. O pensar quizás de que en aquellos tiempos Dios se movía de manera diferente a como se mueve ahora. Cuando nuestra Biblia claramente dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es más, Jesús dice, cosas aún mayor podrán ustedes hacer. Lo que pasa es que a veces no hemos aprendido o nos hemos olvidado de cómo orar de la misma manera que oraban estos hombres. Nos hemos olvidado de cómo tocar el corazón de Dios con nuestra adoración, con nuestra oración, perdón. Y los exhorto y me exhorto a mí mismo mientras estoy hablando a que empecemos a orar con esa misma audacia que oraban esta gente. Que empecemos a orar con esa autoridad de decir, Dios mío, de aquí no me voy hasta que no me bendigas. Esto no es negociable, yo necesito tu bendición para mi vida, para mi salud, para mis hijos, para mi matrimonio. Necesito de ti, Señor, y de aquí no me voy hasta que tú no me bendigas. Ahora, tú quizás dices, sí, eso es cierto, pero yo no soy ese tipo de persona que simplemente se para y le exige a Dios, o quizás yo soy un poco más conservador, soy un poco más reservado a la hora de orar. Y eso está bien, está perfectamente bien, pero la clave para llegar a una oración audaz es una oración corta. Por eso es que quiero que nos enfoquemos ahora en el poder de las oraciones cortas. Y me viene a la mente una frase famosísima de un evangelista famosísimo, Smith Wigglesworth, y dice, nunca oro por más de 20 minutos, pero nunca paso más de 20 minutos sin orar. Acompáñenme a leer Habacuc 3, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Enseguida vamos a ver qué significan estos nombres mencionados aquí, Temán, Parán.
Pero déjame decirle que si empezamos a orar oraciones cortas, oraciones que simplemente reconozcan quién Él es en nuestra vida, esas oraciones van a tener resultados contundentes. Mientras más empecemos a orar oraciones cortas, va a llegar el momento eventualmente en el cual nuestras oraciones serán más largas y más audaces. Pero tenemos que empezar desde ahí. Y hoy en día les traigo unos ejemplos de algunas oraciones cortas pero poderosas que se encuentran en la Biblia. Elías oró una oración de 60 palabras, y descendió fuego del cielo. Simón Pedro oró una oración de una oración, valga la redundancia, y un hombre inválido de nacimiento se paró y salió corriendo, alabando a Dios por toda la ciudad. Pablo, en Hechos 16, dice la Biblia, echa fuera un espíritu de adivinación de una mujer que estaba poseída con una simple oración de 11 palabras. Y esa mujer fue liberada. El rey Ezequías, cuando estaba a punto de morir, hace una oración de 33 palabras y Dios le regala 15 años más de vida. Ahora imagínense esto. Viene el profeta Isaías, como dice la Biblia, y le dice, Ezequías, dice Dios que prepares tu casa, que prepares tus cosas, que digas tus goodbyes, que te despidas porque ciertamente morirás y no vivirás, dice la Biblia. Isaías en ese momento se tira al suelo y empieza a orar y 33 palabras después Dios hace que Dios le diga a Isaías, Isaías, ¿sabes qué? Vete de nuevo a donde está Ezequías y dile que he escuchado su oración y he aquí he añadido 15 años a sus días. La oración de Jabez es una de las oraciones más cortas pero más poderosas que hay en toda la Biblia. Son tan solo 25 palabras. Y dice así, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañen. Esto se encuentra en Primera de Crónicas 4:10 y es una oración tan corta que se resume en un solo versículo, en Primera de Crónicas 4:10. Y sobra espacio en el versículo para terminar diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. La oración modelo, como Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una oración corta, son tan solo 83 palabras. Jesús no nos entregó una oración de horas y de horas o de 5 o 6 capítulos de la Biblia. Jesús nos entregó una oración precisa, al grano. Santiago dice en su libro, la oración eficaz del justo puede mucho. Y otras traducciones dicen, la oración apasionada de fe puede mucho. Esta oración de Habacuc, la que empezamos leyendo ahora, también es una oración corta. Es una oración que empieza diciendo, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esa fue la oración de Habacuc. Y hay algo que quiero que sepamos de esto, y es que las oraciones cortas tienen un sentido de urgencia que las oraciones largas no suelen tener, o que ningún otro tipo de oración suele tener. Cuando Elías necesitaba que cayera fuego del cielo, lo necesitaba ahora. Necesitaba callarle la boca a todos esos profetas. Entonces con su oración, él necesitaba el milagro ahora, y Dios fue fiel y lo cumplió. Cuando Ezequías ora, Ezequías estaba a punto de morir. Era urgente. Su oración tenía ese sentido de urgencia. Y Dios fue fiel y Dios escuchó su oración y la contestó. La palabra aquí, cuando acabamos de leer, en la ira acuérdate de la misericordia, dice el verso 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Temán es una cordillera de montañas. Es como, visto desde arriba, es como una herradura. De este lado está Temán, de este lado está Parán. Y esa cordillera es lo que se conocía en aquellos tiempos y lo que nosotros hoy en día conocemos como el monte Sinaí. El monte Sinaí es donde Dios se veía cara a cara con Moisés, donde le da los 10 mandamientos con su dedo de fuego, los escribe en una piedra, donde Dios le prohíbe al pueblo que suban porque ahí estaba el poder y el peso de su esencia, de quién Él es. Y dice la palabra que Dios vendrá de Temán. Eso quiere decir que Dios
dejó lo que él estaba haciendo ahí en ese monte, donde estaba su presencia, y vino al profeta cuando el profeta oró. Tenemos que entender que cuando oramos, Dios se mueve. Cuando oramos, Dios viene a donde estamos nosotros. Dios deja de hacer lo que está haciendo y viene a nosotros. Yo sé que Dios es omnipresente, que Dios está en todos lados, a toda hora, en todo momento. Es solo que cuando hay oración, donde hay oración, hay un mover aún mayor de su presencia. Cuando nosotros oramos, Dios nos ve a nosotros como copas, a las que Él puede llenar, sobre las cuales Él puede vertir su bendición. Cuando nosotros oramos, nosotros nos convertimos en una posibilidad de Dios obrar a nuestro favor. Si tan solo aprendiéramos a orar oraciones cortas, nos sorprenderemos de las maravillas y de los prodigios que Él va a hacer a través de nuestras oraciones. Así que si eres joven, ora. Si eres adulto, ora. No necesitas ser un pastor para orar. No necesitas ser un predicador para orar. Tan solo invitar al Espíritu Santo a tu tiempo de oración y meterte con Dios y buscar de Él, y verás las cosas tan grandes que Él puede hacer a través de ti. El Creador del universo hará algo nuevo en ti cuando tú oras. Jesús tuvo 3 años de ministerio, lo sabemos. Y técnicamente hablando, 3 años es un tiempo corto. Jesús tenía 3 años para cumplir toda asignación que el Padre le había dado. Y Dios le daba parábolas, les daba enseñanza, le guiaba sus pasos hacia dónde ir. Y Jesús era constantemente interrumpido. Era interrumpido por personas que necesitaban una oración, que necesitaban un milagro. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús no les daba de lado, Jesús no les daba la espalda, sino que Jesús iba y respondía esta oración y les cumplía su milagro. Jesús ponía a un lado su propósito por tal de responder una oración. La mujer del flujo de sangre no era parte del itinerario. La mujer del flujo de sangre no era parte de esa obra que Dios le había dado a Jesús. Él simplemente iba caminando rumbo a su propósito. Él iba caminando deprisa al lugar en que tenía que estar. Pero esta mujer por un momento dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Y así hizo. Y Jesús, caminando hacia su propósito, dijo, espera, alguien me ha tocado. Tengo que poner en pausa un momento mi propósito, lo que estoy supuesto a hacer. Por un segundo ponerlo en pausa, porque aquí veo una posibilidad de sanación, una posibilidad de salvación. Entonces Jesús se vira y le dice, he aquí, tu fe te ha sanado. En ese momento Jesús vio en ella una posibilidad de salvación. Me encanta la historia de este hombre que venía manejando y de pronto su vehículo se queda averiado en una acera. Es una historia verídica, por cierto. Y este hombre se baja del carro y empieza a mecanear, a ver qué era lo que estaba pasando con su carro. Y después de 1 o 2 horas no veía qué era lo que estaba pasando con su carro. Y mientras pasaron 1, pasaron 2, pasaron 3 personas y nunca nadie tuvo la disposición de ayudarlo. Pero de pronto dice la historia que viene una limusina hermosa, brillante, y se pone detrás de él, detrás de su carro que estaba averiado, y se baja el chofer de la limusina y le abre la puerta a la persona que venía en la limusina. Y dice la historia que se baja un hombre bien vestido, elegante, oliendo bien, y va hacia donde él está y le dice, ¿qué pasó con tu carro? ¿En qué te puedo ayudar? Y este hombre le dice, no sé, llevo aquí 2 horas tratando de solucionarlo y no logro ver por qué, no logro ver qué es lo que está pasando con mi carro. Este hombre se quita su traje, se sube un poco las mangas y le dice, no te preocupes, yo voy a arreglar tu carro. Tú solo siéntate en el asiento del chofer y cuando yo te diga, enciéndelo. Este hombre empieza a mecanear ahí en el motor, a hacer sus cosas y después de unos minutos le dice, ok, ahora puedes arrancarlo.
Este hombre arranca y el carro sorprendentemente arranca. Y este hombre se sorprende y le dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué tenía mi carro? Y él le dice, no te preocupes. Y entonces él le dice, no, dime, ¿cómo te puedo compensar lo que tú has hecho por mí? Dime qué puedo hacer por ti. Él le dice, no tienes que hacer nada por mí. Ya se estaba montando en la limusina para irse. Y le hace una última pregunta a este hombre y le dice, pero dime, ¿por qué me ayudaste? ¿Quién eres tú? Y este hombre le dice, una historia verídica, por cierto, le dice, mi nombre es Henry Ford. Y yo no podía ver cómo mi carro, cómo mi creación estaba ahí tirada en una acera sin estar en movimiento, sin estar haciendo el propósito por el cual fue creada. Yo no sé quién necesita escuchar esto hoy, pero tu creador no va a permitir que tú estés caminando lejos de tu propósito. Tu creador no va a permitir que tú estés en una acera tirado, abatido por el mundo, sin hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Él es el buen samaritano. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere llegar hacia donde tú estás. El equipo de adoración me puede acompañar. Quisiera hacerles una pregunta en esta noche. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Jesús hizo muchas cosas mientras estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero pudiéramos resumir todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra bajo un solo propósito, el Calvario. ¿Verdad que sí? Jesús vino a morir, a resucitar por nosotros. Amén. Pero miremos por un segundito, así como cerramos, a Jesús en el Calvario. Jesús estaba haciendo su propósito, estaba desangrándose, estaba llevando sobre sí el peso de todo pecado, de toda maldición, de toda obra maligna. Él estaba llevando el peso sobre sus espaldas, rodeado de 2 ladrones, por cierto. Pero uno de estos 2 ladrones dirige su mirada hacia él. Por un segundo este hombre reconoce que estaba en presencia del Dios vivo, que estaba en presencia del Mesías que tanto le habían prometido. Y este hombre, que nunca antes había escuchado de Dios, que nunca antes había ido a una iglesia, una sinagoga, nunca se había congregado, nunca había guardado la ley de ellos en aquellos tiempos. Este hombre, a punto ya de morir, simplemente levanta una oración corta, una oración de 8 palabras. A punto de morir, ya en su último aliento, este hombre levanta una oración de 8 palabras. Y si estamos hablando del poder de una oración corta, del poder de una oración con urgencia, creo que no existe mejor ejemplo que este. Mejor ejemplo que la oración de este hombre, que así como moría le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, como les decía, soportando el peso de todo pecado y de toda maldición, Jesús pone en pausa por un segundo su propósito. Jesús pone en espera su propósito un segundo y dice estas palabras que, por cierto, fueron las últimas palabras de Jesús antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé ustedes, pero yo creo que esa es la oración que más rápido ha sido contestada en toda la Biblia. La oración corta de un hombre que quizás nunca antes había orado, pero que con urgencia antes de morir le dijo, necesito ser salvo, necesito tu salvación. Este ladrón era tan bueno, tan buen ladrón, que con 8 palabras se robó el cielo. Con 8 palabras se robó el cielo. Ahora imagínense esto por un segundo. Jesús cumple su misión aquí en la tierra. Jesús llega al cielo, entrando por las puertas eternas. Los ángeles cantando Rey de Gloria, ¿quién es el Rey de Gloria? Rodeado por ángeles y multitudes de santos. Y entre ellos, ¿quién? Este hombre, este ladrón. Yo me pongo a pensar y no solo esta oración es la oración más rápida contestada en toda la Biblia, sino que creo, y es algo que me revelaba
el Espíritu Santo mientras me preparaba para este mensaje. Y es que este hombre fue la primera persona en toda la humanidad, en toda la historia, en haber sido salvo por el verdadero poder de la sangre de Jesús. Un hombre al que el mundo había despreciado, al que el mundo ya había condenado a muerte. Jesús lo llama vida en ese momento por su oración. Jesús vio en ese hombre en ese momento una posibilidad de salvación. Jesús puso en espera su propósito por una posibilidad de salvación. Pongámonos de pie. En esta noche Jesús quiere poner su propósito en espera, así sea por un segundo, por tal de salvar un matrimonio en este lugar, por tal de sanar una enfermedad, por tal de sanar un corazón roto, por tal de fructificar un vientre al cual el médico le ha dicho que no puede dar fruto. En esta hora Jesús se está moviendo en medio nuestro y quiere salvar una relación entre un padre y un hijo, o una madre y un hijo. En esta hora Dios quiere restablecer las finanzas de alguien y perdonar deudas. Jesús quiere moverse en medio de tu vida. Así que yo los exhorto a que en este momento aprovechemos el hecho de que estamos en presencia del Dios vivo, de que estamos en presencia del Espíritu Santo, y de que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos y de que con esta suave melodía podamos levantarle una oración al Padre, ya sea una oración audaz, como quizás nunca antes hayas hecho, o que sea la oración más corta de tu vida, no sé, pero levántale una oración a tu Dios. Levántale una oración y atrévete a contarle tus sueños. Atrévete a soñar con Él. Atrévete a profetizar sobre ti mismo, sobre tu casa, sobre tu cuerpo, sobre tu familia. Atrévete a verte como Él te ve en esta noche. Aprovechemos este tiempo para adorarlo a Él, porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Amén. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Jesús, nadie me amó así. Oh Jesús, y nadie me amó así. Jesús, y nadie me amó así. Y traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir.
beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Aleluya, aleluya. Padre, en esta hora levantamos delante de ti, Señor, levantamos delante de tu trono toda oración que ha salido de este lugar, Señor. Ponemos, Señor, delante de tu presencia, Padre, toda carga, toda ansiedad, Señor, la ponemos sobre ti, Señor, sabiendo, Padre, que tú haces nuestra carga más ligera, Señor. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que ninguna oración de la que se ha levantado aquí ha caído a tierra, Señor, sino que todas han llegado con olor fragante delante del trono de tu gracia, Padre. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú contestarás cada oración, Padre, que se alinea a tu propósito en esta tierra, Padre. Sabemos, Padre, que por lo que hemos orado hoy aquí, Señor, tú responderás, Señor. Sabemos que a lo que le hemos puesto nuestro enfoque en esta hora, Señor, tú le pondrás enfoque, Padre. Declaramos, Señor, que nuestros ojos verán, Señor, toda petición de nuestro corazón que te hayamos pedido en esta hora, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, Señor. Y te agradecemos, Señor, por haber estado aquí el día de hoy, Señor. Por haber sido visitados por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque te has movido en medio de nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que cada oración ha sido escuchada y contestada ya en el ámbito espiritual, Padre. Ayúdanos y danos la fuerza, el denuedo, la audacia, la autoridad, Señor, para con nuestra fe, con nuestra oración, alcanzarla, Señor, y hacerlo nuestra, Padre. Te pedimos en esta hora también, Señor, que tú nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Entregamos, Señor, este tiempo a ti, Señor. Te agradecemos por lo que tú has hecho en tu vida, por lo que tú has hecho en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, en el día de mañana, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, en todo momento, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú el principio y el fin. Que seas tú, Señor, el centro de todo lo que hagamos, Señor, y que nos ayudes, Padre, a tener una relación más estrecha contigo, Señor. Que nos ayudes, Padre, a caminar contigo como hacían estos hombres del Antiguo Testamento, Padre. Muévete en medio de nosotros, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y danos una noche de descanso, Señor. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.